la semana pasada, que eran los arcos faringios, ¿verdad? Cuando conversábamos y decíamos que esta parte muscular y ósea que se transformaba por un origen específicamente de la migración de las células de la cresta neural, que se ubicaban dentro de cada arco faríngeo y que había tal capacidad de diferenciación en la formación de células blásticas que iban a dar origen tanto a estructura muscular como ósea, ¿no? En estos músculos que habíamos visto por esta migración. No estoy grabando, ¿no? No, doctora, no está grabando. Perdón. Ahora sí. Entonces, habíamos estado mencionando que el sistema muscular a nivel de la musculatura craneofacial, y no solamente la musculatura, sino además la estructura ósea, se derivaba de aquella migración ya orientada genéticamente de las células de la cresta neural dentro de cada arco faríngeo y que tuviese la capacidad de diferenciarse en los músculos de la excreción, de la masticación, de la deglución, en forma tan diferente y que cada arco iba a dar origen a todos estos elementos, ¿no? Pero el resto de musculatura, vamos a hablar de la musculatura esquelética en este momento, se deriva de ese mesodermo paraxial o somítico que a su vez se diferenciaba en tres fragmentos importantes que eran el dermátomo, el miótomo y el esclerótomo. Y es justamente ese miótomo al formarse en todo lo largo de la parte axial, a todo lo largo desde la parte cefálica hasta la parte caudal, en la formación de estos daditos que eran los somitas, y que cada somita estaba integrado por la forma del dermátomo, miótomo y esclerótomo. Entonces, en esta ubicación, diríamos, extendida en toda la parte axial, justamente el desplazamiento de cada uno de ellos va a dar la formación de los diferentes músculos que conforman nuestro cuerpo, específicamente cerrando todo nuestro cuerpo como parte de la protección de todos los órganos que tenemos internamente. Que habíamos explicado al principio que justamente las hojas laterales que se formaban del mesodermo lateral, que la más, diríamos, la anterior se cerraba alrededor del endodermo para formar el tubo digestivo, y que la apertura de esa hoja iba a formar lo que iba a ser el celoma, y que más externamente estaba esta hoja del mesodermo lateral, la que se cerraba en la línea alba, conformando un tubo en toda su extensión, ¿verdad? Y sobre este tubo ya empezaba, porque lo hemos visto ya en las prácticas y en las fotos, cómo se iban formando estos arcos faringios por debajo del crecimiento de la masa cerebral, el tejido nervioso del tubo neural, y por encima justo de este tubo donde empiezan a aparecer estos arcos faringios. Entonces, ese mesodermo lateral que ha cerrado completamente el tubo es invadido por estas células de los miótomos para conformar la musculatura esquelética de todo el revestimiento del cuerpo. Y eso es sumamente importante en la formación. La musculatura de las extremidades igualmente son extensiones musculares de estos miótomos que van a ir formando tanto los músculos extensores como flexores de los miembros superiores. Entonces, eso es lo que teníamos justamente aquí, esta diferenciación de musculatura lisa y estriada, cuando hablábamos que estas células del miótomo, el mesodermo inicialmente formado, con la formación del somita aquí, el mesodermo somítico paraxial, el intermedio y el lateral que se aperturaba en las dos hojas. Y esta apertura es la que justamente envolverá al tubo digestivo. Y esta hoja embrionaria del mesodermo esplanopleurico es la que fundamentalmente formará lo que va a ser toda la musculatura lisa que recubra a todos los órganos dentro de la cavidad abdominal y torácica. Llámese, por ejemplo, tubo digestivo. Todas esas capitas musculares que se encuentran de musculatura lisa se van a formar a expensas de este mesodermo esplanopleurico.
musculatura lisa de los uréteres, musculatura lisa que participa en los pulmones cuando estábamos hablando de los músculos de Reisensen, por ejemplo, dentro de los bronquios que se forman a partir de esta musculatura lisa, proveniente fundamentalmente de esta hoja embrionaria. Y este mesodermo que venía para acá, el mesodermo somatopleurico, que también se cerraba, y sobre él justamente el ectodermo aquí en la línea alba. Pero esto no forma musculatura. Esta parte de la hoja del mesodermo somatopleurico va a formar todas las estructuras que van a realizarse, desarrollarse a nivel del tórax y del abdomen, provenientes digamos, diferenciándose en estructura ósea, en algunas partes, sobre todo en miembros superiores e inferiores, diferenciándose en tejido conectivo, diferenciándose en todos los lugares que van a ser ocupados por las diferentes estructuras que están a ese nivel, por la grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de este espesor van a migrar las células del miótomo para formar toda esta estructura muscular. Por este lado está el dermátomo, el miótomo, y en esta imagen ya podemos ver el desplazamiento de las otras celulitas que corresponden al esclerótomo, que ya habíamos mencionado, que es una de las formaciones importantes, es la formación de la columna vertebral. Eso lo vamos a ver en un momentito. Entonces, en estas tres hojitas iniciales, al principio incluso se diferencian dos montículos de células que viene a ser esta parte de aquí y esta otra parte de aquí, que luego se juntan como para tener una banda, pero en realidad siguen manteniendo esta peculiaridad inicial que se formó acá y acá. ¿Y qué significa esto? Que justamente estas células del miótomo que estuvieron ubicadas aquí se van a separar para formar los músculos extensores, y estas que están aquí se van a separar para formar los músculos flexores. O sea, previamente incluso a formarse ya una banda que comunica, ya había, en algunos libros ustedes van a ver esta separación de estos dos conglomerados celulares. Entonces, cuando se han separado ya después este miótomo en estos dos haces, formarán los músculos epiméricos o extensores, esta banda de celulitas con ese potencial de diferenciación, y estas que vienen hacia aquí adelante, dentro del espesor del mesodermo somatopleurico, están invadidas estas células miogénicas hacia adelante y se van a seguir extendiendo hacia adelante. Entonces, estas corresponderán a los músculos hipoméricos o flexores, y esta de aquí atrás a los músculos epiméricos. Aquí incluso hay un tabique que ustedes han podido ya visualizar en la práctica, en sus laminitas, ya las pueden diferenciar, las pueden separar. Entonces, estos músculos hipoméricos a su vez se van a dividir en tres haces paralelos en esta dirección que habían venido hacia aquí adelante. Una externa, una intermedia y otra más profunda, que de acuerdo a la posición, ya sea a nivel torácico o abdominal, serán responsables de diferenciarse en los diferentes músculos que protegen, que nos cubren en estos diferentes niveles. ¿Qué de importante además sucede? Que luego que se han separado, como que hay una porción de células que comandaban el avance en este espesor del mesodermo somatopleurico y que luego se separa hacia adelante para formar aquella musculatura en el futuro que se extiende desde la parte torácica a la abdominal, los rectos, la columna recta que se ubica a ese nivel. Conjuntamente, miren, el crecimiento de esta formación muscular es simultánea con los otros crecimientos de las otras estructuras. O sea, no solamente se está diferenciando la musculatura, o primero diríamos, primero se forma el hueso, luego se forman los músculos, luego crece el estómago. No, todo es simultáneo. Recuerden que solo hay 8 semanas donde tiene que conformarse completamente todo el embrión, con todos los órganos, con todos los sistemas, con todos los aparatos que conforman ese embrión, completamente. Habíamos dicho que aquí se forma todo,
y que ya en la etapa fetal era crecimiento. Entonces, es un tiempo muy cortito para que primero sea una cosa, luego otra. No, todo es simultáneo. Entonces, igualmente, en forma simultánea, el tubo neural se va formando y ya se van diferenciando las células que van a estar ubicadas en el asta posterior y el asta anterior. Y aquí ya las extensiones, en este caso de los axones, van a elongarse y van a acompañar hacia la parte anterior. Conjuntamente se va creciendo conjuntamente con el desplazamiento de estos vasos musculares hacia la parte interior, donde va a tener la responsabilidad de inervar. En este caso, una raíz anterior motora, que en este punto formará una raíz mixta. Igualmente, las células de la cresta neural que estuvieron por acá al principio han migrado, algunas de ellas, para formar los ganglios raquídeos, donde se van a diferenciar también estas neuronas, cuyas dendritas totalmente extendidas y largas también, conformando el nervio mixto, se extenderán hacia la parte anterior y se van separando ya para formar estas terminaciones nerviosas que llevarán la sensibilidad a este ganglio, y este a su vez con su axón tendrá una conexión específica con las neuronas del asta posterior, ¿no? Entonces, todo es simultáneo, las inervaciones son simultáneas. Y cuando se formó la raíz mixta, habrá una rama primaria anterior que vendrá para aquí, y esta rama primaria posterior mixta que va a ir hacia atrás a inervar los músculos que se encuentran, que se van a diferenciar en la parte dorsal. Entonces, los músculos epiméricos son todos estos músculos que se van a ubicar en esta posición y que nosotros ya hemos estudiado en anatomía, que son responsables de la erección de la columna vertebral. Y los músculos hipoméricos son los que han venido para acá y a la diferente altura de toda la extensión del cuerpecito del embrión empezarán a diferenciarse en los diversos músculos, como los músculos anteriores del cuello y del tronco. A nivel del cuello, justamente las hojas musculares se van a fusionar y van a formar el escaleno y los músculos prevertebrales. No solamente estos, ustedes recuerdan cuando han hecho anatomía y han disecado cuello, aparte de que han encontrado este laberinto de fibras nerviosas, de los nervios que estuvieron ubicados ahí, de vasos importantes. Cuando seguían disecando, se encontraron con la tráquea, siguieron disecando, se encontraron con el esófago, siguieron disecando y se encontraron con músculos aquí delante, ¿verdad? Entonces, eso justamente es esta formación de los músculos hipoméricos que se diferencian a ese nivel. A nivel del tórax, ustedes saben que existen los músculos que se ubican entre las costillas y las costillas. Y ahí están los músculos intercostales externos, internos y transversos. En la parte anterior, este haz que se había separado aquí adelante, forman justamente los infrayoideos y el esternal, a nivel del tórax. A nivel del abdomen, lo que se va a formar es justamente los músculos oblicuos externos, internos, transversos, que están recubriendo toda la parte abdominal, ¿no? Toda la parte abdominal, y el cuadrado lumbar, el psoas piramidal, que también están en la parte más baja, por delante de los cuerpos vertebrales y que cumplen muy bien la función de la flexión. A nivel pélvico sucede algo muy interesante, que todos los músculos epiméricos que se ubicaban a ese nivel no llegan a formar ningún tipo de músculo y más bien se van a convertir en unos ligamentos que están localizados justamente en esa parte baja. Si ustedes recuerdan justamente esa parte de la pelvis, en la parte baja de la pelvis, ¿ya? Por encima del sacro, entonces está como tapizado esa parte por ligamentos plateados, incluso que se llegan a visualizar, bueno, en el caso de que ya han sido fijados, no se ve, pero se ve de un color diferente a estos ligamentos, que es como una masa de ligamentos que están totalmente ubicados a ese nivel, cubriendo casi la pelvis. Si ustedes lo recuerdan, todo eso era previamente musculatura epimérica, pero que luego se ha convertido en musculatura, en fibras, en ligamentos. Ya no hay nada, ninguna evidencia de musculatura. En cambio, en la parte correspondiente a
a los músculos hipoméricos, forman lo que es el diafragma pelviano o diafragma pélvico. Todos estos músculos que en conjunto hacen un gran mazo muscular que tapiza toda la parte de la pelvis. Ustedes han visto que la pelvis como hueso es como una corona hueca. Toda esa parte hueca de la parte baja de la pelvis está completamente cerrada por el crecimiento de todos estos músculos del elevador del ano, el coccígeo, el esfínter anal externo, el esfínter uretral. Entonces, esto es muy importante, saber qué tipo de músculos fueron los que ya están conformando todas estas estructuras. Además, hay un músculo que está inervado por el nervio frénico. ¿Quién me dice cuáles son los componentes del nervio frénico? De C3 a C5. C3, C4 y C5. ¿Qué significa C3, C4, C5? ¿Qué significa? Cervical. Cervical. O sea, cervical 3, cervical 4 y cervical 5, los nervios emergentes de ese nivel de vértebras son los que van a formar este nervio frénico. ¿Y el nervio frénico qué inerva? ¿Cómo te llamas, niño? Torres Cornejo. ¿Quién me dice qué significa frénico? Inerva el diafragma, doctora. Inerva el diafragma. Y entonces cuando yo estaba explicando que cada somita estaba ahí saliendo en un somita, en estos ahí arriba, un nerviecito está saliendo y está inervando ese somita o ese miótomo, significa que a ese nivel C3, C4 y C5 deberían estar saliendo para inervar esos miótomos, ¿verdad? ¿Y dónde se ubica el diafragma? No el diafragma pélvico, el diafragma normal, torácico. Entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Exactamente. Entonces, ¿qué significa que esta porción porque no todo el diafragma está conformado por esta musculatura, sino una parte de ella, como vamos a estudiar más adelante? ¿Qué significaría entonces que esa porción se encuentre tan bajo y sin embargo su inervación viene de C3, C4 y C5? ¿Qué significa? Doctora, que los mioblastos de esos miotomos tuvieron que haber migrado a esa zona. Exactamente. Que los mioblastos de C3, C4 y C5 se han desplazado. Miren qué tal desplazamiento, desde tan arriba se han desplazado por la parte dorsal, se han desplazado esos miótomos hasta formar parte del diafragma. Por eso es que el frénico es arrastrado consigo con este desplazamiento muscular para seguir inervando esa porción y pueda inervar esta porción del diafragma. ¿Cómo te llamas, niño? Iván Ventura. Iván, la niña que contestó antes que Iván. Ashley Richie, doctora. Ashley Richie, ¿no? Sí, doctora. Ashley. Muy bien. Entonces, fíjense cómo el diafragma se forma de miótomos, de mioblastos superiores y que van a desplazarse hasta conformar parte del diafragma. Los músculos de los miembros superiores e inferiores, también como les había mencionado, van a tener un desplazamiento hacia las partes laterales. ¿Cómo se inervan? Ya lo había mencionado, es simplemente que en cada miótomo va a ir arrastrando consigo el nervio correspondiente y va en su crecimiento, va a ir jalando, inervando cada uno de los segmentos al nivel que está emergiendo, ¿no? Los dermátomos, nosotros siempre decimos así, dermátomos correspondientes. Y ahora yo diría miótomos correspondientes. Cuando hablamos de dermátomos, estamos refiriendo específicamente solo a la inervación sensitiva, o sea, que va a estar asociada justamente a la piel. Pero en ese mismo segmento había músculos. Entonces, se han formado estos tres haces
a ese nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos a nivel abdominal, no torácico, donde vemos al oblicuo externo en esta parte más externa. Podemos ver aquí a los rectos abdominales, estos haces que se habían independizado y que se han juntado aquí. El límite de no desplazamiento a un otro lado es justamente la línea blanca o la línea alba, ¿se acuerdan? Donde el mesodermo somatopleúrico se fusionó en la parte central anterior, el oblicuo interno aquí. Entonces, de esa manera, la inervación va a ir arrastrando de cómo va desarrollándose, extendiéndose, creciendo para asegurar la inervación importante. Son músculos esqueléticos que tienen que estar inervados perfectamente bien. En los miembros, ¿cómo se desarrollan las extremidades? Las extremidades tienen un crecimiento especial. Primero habíamos visto que el mesodermo somatopleúrico se iba plegando y que se iba a unir en la línea alba. Entonces se forma un tubo revestido de ectodermo y debajo de él el dermátomo, que también es extendido, y debajo de él estos biótomos que luego se han desplazado y se han cubierto, formando toda esta musculatura que hemos visto. Pero los miembros superiores son como evaginaciones que se van a producir, así como los inferiores, de esta parte lisa, diríamos, en un inicio de la formación de este tubo. Y es en ese momento que justamente habíamos visto ya en la práctica que empiezan a aparecer como unas yemas, ¿verdad? ¿Qué sucede allí? ¿Qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente, que aquí tenemos, por ejemplo, la musculatura de los orofaringeos que ya hemos hablado. Estos son los miótomos más superiores que se habían podido formar, que se han desplazado alrededor del ojo para formar los músculos extrínsecos del ojo. Así como también dije que los miótomos occipitales, también superiores, se habían desplazado para formar dentro casi de la mayor parte del primer arco faríngeo en la participación de la musculatura de la lengua. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando expliqué esa parte. Entonces, nosotros tenemos miótomos occipitales, que pueden ser más incluso acá arriba. Luego tenemos los miótomos cervicales, que son 6. Luego tenemos los miótomos torácicos, que también son 6. Entonces, en la formación del miembro superior, en la parte muscular, participan los 4 últimos cervicales y los 4 primeros torácicos. Justo a ese nivel, el ectodermo, que se ubica encima de esta porción de estos miótomos, va a empezar a sufrir un cambio por, obviamente, orientación molecular, donde va a producirse una modificación en ese ectodermo, como que el ectodermo que está cubriendo esta porción empieza a engrosarse, así se empieza como un cordoncito que hace relieve sobre la superficie supuestamente de la piel a ese nivel. Ese cordoncito empieza ya a desarrollarse un poco más, y esta parte justamente es el reborde epitelial, la cresta apical ectodérmica, que así se llama, que es la que va a orientar el crecimiento de ese miembro superior. Entonces esto va creciendo y va creciendo. La yema va a creciendo, no es una cosa plana, sino que el tejido del mesodermo, que está por debajo del ectodermo, acompaña a esta cresta apical en su crecimiento. Y va creciendo, va creciendo. La aletita va creciendo. Y en ese crecimiento hay mesodermo somatopleúrico incluido dentro de él. Y este mesodermo somatopleúrico va siendo invadido por células provenientes de estos miótomos, de estos 8 miótomos, que se van introduciendo también en esta aletita que va creciendo de ambos lados. La cresta apical ectodérmica sigue dirigiendo el crecimiento. Sigue dirigiendo el crecimiento. Va avanzando. Va avanzando. Va aumentando en su crecimiento. Y ese mesodermo somatopleúrico que está incluido dentro de este tejido que va siendo dirigida por la cresta apical ectodérmica y que se está desarrollando, empieza a diferenciarse. A diferenciarse
en células condroblásticas que empiezan a formar ya tejido cartilaginoso para la formación del omóplato, del húmero, del cúbito y radio, de los huesecillos de la mano. Fíjense, el tejido mesodérmico derivado del mesodermo somatopleurico empieza a formar un tejido conectivo que está aquí, que se va a ubicar allí, las fibras de colágeno, los fibroblastos, que va tejido, las células que dan origen a la grasa, etcétera, etcétera, a todo aquel tejido conectivo que va a quedar incluida dentro de la estructura cartilaginosa inicial que se está formando. Y este mismo tejido va a ser invadido por estas células mioblásticas que habían migrado desde los miótomos hacia la parte dentro de este miembro superior que se está desarrollando. Fíjense, aquí no es que el mesodermo haya formado la musculatura, no, es un desplazamiento de los miótomos y los mioblastos que van a dar origen a los diferentes músculos que tenemos nosotros en nuestros miembros superiores. Y esto va a seguir creciendo hasta que en la parte más distal es responsable también que se forme los dedos, donde habíamos visto que ya se formaban estos cartilaguitos por una osificación endocondral, van a servir de molde para la formación de todos los huesecitos de la mano, de las falanges, todos estos deditos se van desarrollando. Entonces, la cresta apical ectodérmica va a empezar a haber apoptosis entre ellas, con una retracción. Aquí molecularmente participan todo un grupo de genes, que son las proteínas morfogenéticas óseas, pero de ellas las más importantes son la BMP2, BMP4 y BMP7. Además, esto en el crecimiento, pero en la retracción empieza a trabajar mejor el MSX1, es decir, en la apoptosis. Finalmente, cuando ya se ha desarrollado el miembro superior o el miembro inferior, va a permitir ya individualizar a los dedos para que queden totalmente independientes. Ya les dije, esto no es que crece así, esto crece así y luego entre ellos empieza a haber esta apoptosis para permitir la separación de las manos. Pero esto en realidad no es tan sencillo, ¿no? Si ustedes ahora en este momento que me están escuchando empiezan a observar sus miembros superiores, por ejemplo, cuando han observado, casi automáticamente han puesto sus manos, sus palmas hacia arriba, ¿verdad? Casi automáticamente. Cuando nosotros ponemos nuestras manos a nuestros lados, siempre las palmas van a estar como pegadas hacia nuestras piernas, ¿verdad? Entonces, aquí hay tres tipos de crecimientos, de orientaciones moleculares en la disposición final de nuestros miembros superiores. Una es el crecimiento próximo distal. ¿Qué significa eso? Que en este crecimiento hay una posición primero pegada al cuerpo del desarrollo del húmero, luego del cúbito y radio y finalmente la de la mano. Luego hay una orientación anteroposterior muy importante en relación a la posición del pulgar y del meñique, que siempre ese pulgar va a estar mirando hacia adelante y el meñique hacia atrás. Nosotros no tenemos una ubicación que el pulgar esté en la posición del meñique o viceversa, ¿verdad? Esta posición también es una disposición en este plano anteroposterior. Y luego tenemos otra posición de disposición de cómo va a ser, que es una es anteroposterior y este es dorsomedial. ¿Qué significa? Que haya una parte de la mano que está dando hacia afuera y la mano pegada, la palma hacia la parte central. Y esto es muy importante, por ejemplo, para el desarrollo de las uñas, porque las uñas, por orientación molecular, están puestas hacia la parte dorsal y no ventral, porque podría haber sido, por ejemplo, que la uña es de la posición de la palma de la mano, y no porque no está, y porque está de este lado y no del otro lado. O que la uña en su desarrollo no solamente esté en la cara dorsal, sino tengamos una uña en toda la circunferencia distal de nuestros dedos. ¿Se imaginan? O sea, estas disposiciones son importantes. De la misma forma en el miembro inferior, donde las plantas están hacia abajo. Miren, allí hay un giro importante, porque si nosotros ponemos nuestras manos en nuestros pies y estiramos, fíjense que el dorso del pie está hacia adelante.
En cambio, y la planta está hacia abajo, diferente de la posición de nuestras manos. Todo esto está ya tan regulado molecularmente para que esto sea perfecto. Y incluso nosotros no tenemos pilosidades en las palmas y la planta de los pies. Si no tenemos pilosidades, no tenemos grasa. No hay glándulas sebáceas. Sí hay glándulas sudoríparas, pero no hay glándulas sebáceas. O sea, todo esto hace de que tanto la estructura, las estructuras de la formación de la mano como del pie han hecho este cambio importante para que todo funcione perfectamente bien y que la mano con este pulgar hacia adelante nos sirva perfectamente bien para todas las actividades que nosotros podamos tener. En relación a la musculatura lisa, he mencionado que casi todos los órganos que están dentro de nuestro cuerpo se han originado del mesodermo esplanopleúrico que dan lugar a la formación de la musculatura lisa. Pero sabemos nosotros que musculatura lisa la podemos encontrar en cualquier parte de nuestro cuerpo, incluso el cerebro, ¿no? Incluso el cerebro. ¿Por qué? Porque todos los vasos sanguíneos, desde las arterias, no me refiero a capilares, pero todo el resto de estructura vascular, está formada, tiene un recubrimiento de musculatura lisa. Entonces, las células mesodérmicas, en el lugar donde se encuentren, que no haya podido migrar estas células del mesodermo esplanopleúrico, tienen la capacidad de diferenciarse en musculatura lisa. Y así podemos encontrar incluso arterias dentro del cerebro que tienen musculatura lisa y que se han podido formar a partir de esta diferenciación especial de estas células musculares mesodérmicas que se han diferenciado a células musculares. El músculo cardíaco, el miocardio específicamente, cuando hablamos de músculo cardíaco, se forma de la hoja del mesodermo esplanopleúrico, donde por también orientación molecular va a ser una célula especial, un tejido especial. Guarda características de musculatura lisa provenientes justamente de esta hoja esplánica y además tiene estriaciones, como que fuera una musculatura esquelética. Entonces, finalmente, a pesar de que hay esta modificación, la placa cardiogénica, que vamos a estudiar más adelante, se origina justamente de este mesodermo esplanopleúrico, que recuerden que el mesodermo se fue por todo lado y esta hoja, esta apertura del celoma, no solamente se apertura a nivel caudal, se apertura en toda la circunferencia, en toda la extensión, incluso por la parte cefálica. Y justamente es en esa parte cefálica, por fuera del tubo neural, donde esta hoja embrionaria va a diferenciarse para formar el mesodermo cardíaco, justamente por la parte superior. Ya vamos a ver cómo desde ese lugar finalmente se ubica en la parte del tórax, en esta parte anterior. Entonces, todas las, este desplazamiento, diferenciación, crecimiento, anulación, etcétera, 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 que se va a dar en el desarrollo de estas estructuras musculares, obviamente que también pueden tener alteraciones en esa formación, ya sean genéticas o ya sean mutaciones o ya sean por algún agente teratogénico que haya podido ocasionar este daño, y encontraremos múltiples malformaciones congénitas, como por ejemplo hipotonías, miotonías, ausencias, crecimientos grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden suceder muchas de estas situaciones que las vamos a discutir en diferentes casos clínicos, como ya a ustedes, sus diferentes grupos, sus profesores ya les han explicado cómo es que se va a hacer. Quiero decirles, asumo que ellos ya se los han dicho, pero yo quiero decir por mi parte sobre esto de los casos clínicos, que todos deben saber todo. Es verdad que son muchísimos casos clínicos y que cada uno asuma poder desarrollar todititos estos, definitivamente ocupa mucho tiempo y les podría ser un tanto difícil por el tiempo. Entonces, yo he sugerido que cada delegado de grupo pueda distribuir los casos clínicos entre sus compañeros de grupo. A algunos les tocará 2 casos o a algunos solo 1. Y ese
caso que le haya tocado a esa persona, debe resolver respondiendo a las preguntas asociadas al caso y tal vez, si es que encontró algo interesante, también puede adjuntar a la información, que no tiene que ser grande, que sea algo pequeño, pero que explique bien lo que está sucediendo, porque nosotros cuando hagamos la resolución del caso, ojo, y después de haber hecho esto, compartir con todo el grupo esa información. Luego que han compartido, todos los que van a recibir deben leer cada caso, o sea, entender, saber a qué se refiere ese caso clínico y de repente, si le gustó, leer algo más sobre algún caso clínico. Entonces, lo que vamos a hacer los profesores es, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, Ashley, lee el caso número 5 de arcos faringios. Entonces, Ashley lee la pregunta y empieza a responder lo que corresponde allí, ¿no? Y yo puedo preguntar algo más sobre ese caso. Entonces, si Ashley ha leído un poquito más, me va a responder. Si Ashley no me puede contestar lo que yo hago una pregunta abierta a todo el grupo. Quien me responda sobre él ya va ganándose más puntitos. Significa que cuando nosotros los profesores llamemos a participar, Ashley probablemente no hizo esa pregunta, no resolvió ese caso clínico. Le puede tocar cualquier otro caso clínico. Entonces, ustedes tienen que preocupar. Y obviamente, si me dicen, doctora, yo no sé esta pregunta porque no nos ha hecho llegar la persona responsable. Entonces, yo voy a preguntar, ¿quién fue quien era encargado de hacer esta pregunta? Entonces, toditos a dúo van a decir quién es. Pero, tanto a Ashley, o bueno, si fuera Ashley, me agarré de Ashley hoy día, como del otro, los dos tienen 0. Porque no puede ser. Entonces ustedes todititos se tienen que preocupar de que a quien le corresponda, oblíguenlo. No he recibido el caso clínico tanto de tanto, miren que lo fusilan. Entonces todos tienen que trabajar y todos tienen que saber, porque el examen de fase, tanto de como para la otra, porque ya se les ha alcanzado todos los casos clínicos ya de segunda y tercera fase, todo eso, su examen de fase va a incluir un porcentaje más de la mitad de casos clínicos. O sea, ese es el examen que ustedes tienen que responder. Obviamente, de repente no sea tan igualito. No voy a escribir detallado. A veces son tan largos los casos que no voy a escribir todo, sino lo que a mí me parezca importante para la resolución. Entonces va a ser bien difícil que ustedes ay, ¿cuál era este caso? Van a querer en el examen revisar, son tantos casos que les puede ser difícil poder reconocer. Así es que tienen que estudiar. Estoy haciendo esta recomendación porque no quiero sorpresas. Quiero que todos sepan. Obviamente van a haber preguntas de toda la parte del conocimiento, porque dentro de la misma pregunta, incluso del caso clínico, hay preguntas de qué pasó, dónde falló, qué sucedió, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue la falla? Entonces, ustedes tienen que saber, tienen que haber entendido y saber responder. Miren, cuando ustedes hagan sus preguntas, sus exámenes siguientes, tanto de todos los exámenes, del ENAM, del examen del residentado, del examen para hacer el internado en el Seguro Social, que siempre le encanta tomar examen, y ya estaban viendo incluso los del Hospital General y Goyeneche también quieren tomar examen para ver qué internos van a hacer el internado allí. Todos quieren recibir muy buenos internos estudiosos, ¿no? Entonces, las preguntas de todos esos exámenes son casos clínicos. Entonces, ya van a empezar ustedes ahora, con esta asignatura que les enseño, a empezar a razonar. Y para eso está la práctica de estos casos que vamos a revisar en la práctica, para que ustedes adquieran la destreza de cómo responder una pregunta con estas características. Muy bien, ¿alguna preguntita que me quieran hacer respecto a lo que acabo de mencionar? Está claro, ¿verdad? Clarísimo. Muy bien, entonces, ahora, miren cómo se forma la musculatura esquelética.
Acá están todos los daditos de los somitas. Todos los daditos de los somitas. En toda la extensión. Aquí están estos que habían migrado alrededor del ojo, que se van a diferenciar en los músculos extrínsecos del ojo, los músculos de los arcos faringios y todo esto que va formando, ya desplazando las células mioblásticas para dar origen a los músculos que ya empiezan a aparecer a lo largo de todo el cuerpo, todo el cuerpecito, fíjense. Y siempre arrastrando consigo la inervación correspondiente en el dermátomo correspondiente. Bueno, ahora vamos a ver el sistema esquelético que ya hemos estado repasando la clase pasada, en las clases anteriores, sobre las osificaciones, ¿no? Que han estudiado ustedes en histología, que la doctora Ada o la doctora Catherine les han enseñado en la teoría y que luego lo han verificado en la práctica. Incluso yo recuerdo muy bien que yo enseñé en algún tiempo histología, teníamos una máscara embrionaria para mostrarles cómo era la osificación intramembranosa, ¿no? Que seguramente ustedes también la han visto en su práctica. Y hemos estudiado cómo algunos huesos de la cabeza, del condrocráneo, del viscerocráneo, del neurocráneo, se habían formado por estos diferentes tipos de osificación, ¿no? Entonces ya esa parte no la vamos a repasar porque ya lo hemos estudiado en relación a los arcos faringios, con la formación de todos estos huesos con diferentes osificaciones, incluso la osificación marginal que habíamos estudiado asociada al maxilar, la formación del maxilar inferior. Entonces, en la histogénesis de la formación ya del hueso en forma específica, ¿de dónde se forma la estructura ósea? Paréntesis en relación a aquellos que se habían formado dentro de los arcos faringios, ¿no? Eso no lo vamos a tocar. Pero en el otro resto sí sabemos cómo se van a formar tanto los huesos planos como los huesos largos en su formación. Generalmente los huesos planos se forman por osificación directa o intramembranosa. Entonces el tejido mesodérmico de esta hoja embrionaria es la responsable de la formación del hueso. Y en la histogénesis ósea, primero está presente estas células mesenquimales que se organizan, se ordenan en formas paralelas con la producción de grandes cantidades de fibras de colágeno. Y en esta formación de fibras de colágeno habrán células que se van a diferenciar a osteoblastos. Estos osteoblastos se multiplican, aquella célula osteoblástica inicial se multiplica en más células osteoblásticas. Y luego estas células osteoblásticas empiezan a producir una sustancia osteoide o matriz ósea que es como un producto inicial para que luego en este tejido, en esta sustancia, se produzca la calcificación. Entonces van produciendo y van vertiendo el contenido externamente, formando todo esto, que son justamente las sustancias osteoides. De algunas de estas células, los osteoblastos, van cayendo en la sustancia osteoide, quedando atrapadas y convirtiéndose en osteocitos, alojados en los osteoblastos, con P. Y alrededor se siguen ubicando los osteoblastos produciendo la sustancia osteoide, ¿no? Entonces, es como que de una parte central empieza a producirse esta reacción, pero que se va extendiendo periféricamente, formando como espículas. Y en la parte central ya incluso se inician estos huesos planos que habíamos visto en la formación de la cabeza, que ya empezaba el proceso de la osificación. Claro que en las partes periféricas todavía no, porque sigue creciendo, sigue creciendo y sigue creciendo y va a seguir creciendo. Y cuando hablábamos de huesos de la cabeza, que incluso ni siquiera se llega a consolidar, porque las partes de los diferentes huesos planos que siguen permitiendo el crecimiento de este hueso. Entonces, los osteoblastos siguen produciendo la sustancia osteoide. Los osteoblastos que han caído en la sustancia osteoide se convierten en los osteocitos. Y estos osteocitos son células que tienen extensiones
que cuando empieza a calcificarse, estas extensiones van quedando o formando alrededor de ellas también unos conductos, que son los conductos calcóforos, que se comunican los conductos calcóforos entre sí de un lado y del otro lado, porque recuerden ustedes que el hueso tiene un tipo de circulación especial que está circulando aquí en la parte externa, en esta capa fibrosa, que es el periósteo, y que las células más periféricas van captando el oxígeno y los nutrientes que de célula a célula van pasando a las células, de célula a célula van pasando para que estas células se sigan nutriendo y se sigan oxigenando, ¿no? Es una circulación sumamente especial que pasa aquí en el tejido óseo. Y aquí en la médula ósea roja, además, ustedes saben muy bien que no solamente es que hay una responsabilidad de formación ósea, sino además de la formación de las células de la sangre que se encuentran justamente en estos lugares, ¿no? Pero hay huesos, como sabemos, que tienen mayor responsabilidad en este hecho, pero al principio casi todas las células siguen participando en esta función. Además tenemos aquí a los osteoclastos. ¿Quién me dice que es un osteoclasto? Una célula que destruye hueso. ¿Quién es? ¿Quién? Violet. Violet Cripta. Violet. Exactamente. ¿Qué me decía el niño, el otro niño que estaba hablando que no le alcancé a escuchar bien? Las células de la resorción ósea. Las células de la resorción ósea. ¿Quién eres? Medina Paredes. Muy bien. ¿Y para qué hacen esto? Para incrementar Para el Aumento de calcio. ¿Para qué? Perdón, no escuché para bien. incrementar el Para calcio en la obtener sangre. calcio. Ya, a ver, ¿quiénes dijeron eso? Gabriela Yanarico, doctora. Bejarano Ruiz. Torres Cárdenas. ¿Qué es la niña Ruiz? Bejarano Ruiz Amy. Ah, de caramba. ¿Y cuáles son los valores normales de calcio? Obviamente, valores normales en sangre, ¿verdad? Para eso es que se resorciona el hueso para obtener calcio y mantener los niveles de calcio normales. ¿Cuáles? De 8,5 a 10, doctora. Más, hasta 12. 8.5 ya a veces está muy tirado para abajo. Generalmente decimos de 9 a 12 miligramos por decilitro de sangre. ¿Quién eres? Ronald Romero. ¿Y para qué sirve ese nivel de calcio en sangre que se mantenga así? ¿Qué efecto tiene? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace el calcio? Mantiene la homeostasis. Mantiene huesos, dientes. Desarrollar huesos y dientes, doctora. Sirve para la contracción muscular. El Para el calcio impulso nervioso. es elemento importantísimo en la función celular. Función celular. Pero digo función celular y ya estarán pensando ustedes en muchas células de nuestro cuerpo. ¿Quién dijo eso? Bueno, yo dije eso, pero alguien me dio la idea. Algo de celular. ¿Quién dijo? Doctora, yo dije coagulación celular. No coagulación. Bueno, también participa en eso, ¿no? Pero alguien dijo una palabrita que no, a ver, no me acuerdo exactamente qué dijeron, pero tuvo la idea de decir. Entonces voy a irme por el otro lado. ¿Qué sucede cuando la persona tiene, por ejemplo, 6 de calcio? ¿Cómo se traduce clínicamente? Hipocalcemia. Claro. De hecho que va a tener hipocalcemia, pero ¿cómo se traduce esa hipocalcemia clínicamente? Doctora, ¿es raquitismo en los niños Osteoporosis. y osteomalacia en adultos? La pregunta acá es PAC, ¿no? Doctora, ¿va a ser osteoporosis? Osteoporosis. No. Osteopenia. ¿No habría un mal funcionamiento de nervios, doctora? De Convulsión. nervios.
¿Hubiera ¿Qué va? espasmo, doctora? Hay una alteración del funcionamiento muscular y se traduce con tetania. Eso han estudiado en histología, ¿eh? No les estoy preguntando algo que no sepan. ¿Quién dijo eso al final? ¿Un niño? ¿Cuál, doctora? ¿De espasmo? ¿De qué? Sí, del espasmo. Yo, doctora Roger. Sirlupu. Eso es lo que va a traducirse. O sea, la clínica, la parte clínica, la evidencia de esta hipocalcemia, de esta deficiencia de calcio, es eso, justamente. La tetania, la alteración del funcionamiento muscular con espasmos que sufre la musculatura. Cuando me han dicho ustedes osteoporosis, más bien se produce osteoporosis para evitar que haya hipocalcemia. Para eso. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cuándo hay osteoporosis? ¿Quién tiene osteoporosis? Las mujeres de edad avanzada. Las personas que no tienen calcio. No. Mujeres Las mujeres de edad avanzada. Las mujeres menopáusicas. menopáusicas. ¿Quién dijo eso? Menopáusicas. Bejarana Ruiz. Torres Cárdenas. Guevara Pilco. Eso. ¿Torres qué? Cárdenas. Torres Cárdenas. Es eso. Lo que pasa es que la mujer menopáusica que ya no tiene hormonas no puede absorber el calcio. La hormona permite la absorción del calcio de la ingesta, de lo que normalmente come, que se hace perfectamente bien durante el tiempo que no es menopáusica. Absorbe muy bien el calcio y en consecuencia sus niveles de calcio en sangre son óptimos y no necesita el osteoclasto resorcionar su hueso para obtener calcio. Pero cuando viene la menopausia, ya no hay una buena absorción del calcio de la ingesta normal. Esa señora puede seguir tomando su leche, su queso y todo lo demás, pero ya no absorbe calcio. Entonces, el organismo a través de estas celulitas empieza a sacar calcio de los huesos y produce osteoporosis. Entonces, cuando una mujer es menopáusica, tiene que corregir esto, porque si no le va a dar osteoporosis. La osteoporosis es un cuadro grave donde sus huesos se vuelven como panales de abeja que fácilmente se pueden fracturar. Se resbala y ¡prac! Se fracturó el fémur. Se resbala, hace un movimiento con la mano fuerte y se le fractura el cúbito y el radio. O sea, los huesos empiezan con mucha facilidad a fracturarse. Para evitar esto, entonces ahora hay medicaciones que permiten capturar el calcio tanto de la ingesta como también ya en medicaciones, ¿no? En pastillas que viene el calcio. Y hay medicaciones que se emplean, antes habían diarias, después pasaron a que puedan ser semanales, después a que sean mensuales. Claro, cuando les digo esto, cada pastillita va costando cada vez más caro. Ahora hay una inyección, el inyectable que se coloca endovenoso con suero, con enfermera al lado y que es un tiempo largo que se va aplicando, que dura 1 año esta aplicación. Es un producto de depósito que se mantiene con esta efectividad durante 1 año y que, claro, cuesta un montón de plata, cuesta más de 1000 soles, mucho más, pero que protege durante 1 año, ¿no? Y de esa manera se evita que pueda la persona tener osteoporosis. Bueno, la otra forma sería que tome hormonas sexuales, pero ustedes saben que las hormonas sexuales, el estrógeno, es un arma de doble filo. Es de verdad muy beneficiosa porque hay algunas personas que en la menopausia pues sufren de muchas cosas, sufren de cambios de depresión, de llanto, de cefalea, de bochorno, ¿no? O sea, son muchas cosas que a veces las mujeres presentan y no quieren sentir, pero hay que hacer una evaluación muy buena de antecedentes correctos y preguntar si en la familia de esa señora hay antecedentes de cáncer, ¿no? Si es que hay, no puede usar estos. No debe usarse las hormonas. Entonces debe usar estos captadores de calcio al menos para prevenir una situación grave de osteoporosis. Pero hay algo
que se puede hacer muy bien sin necesidad de tomar ninguna medicación. ¿Qué es? Y que mantiene el calcio, que mantiene los huesos perfectos. Ejercicio y, bueno, exponerse al sol. Ejercicios. ¿Cómo te llamas, niño? Torres Cornejo. Ejercicio. Esto es lo que las señoras tienen que hacer, pero las señoras flojonazos no quieren hacer. Esto es lo que tienen que hacer. Caminar. Yo no estoy diciendo que vaya a un gimnasio a hacer estos ejercicios tan fuertes. No, no es necesario. Es solamente caminar, 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 caminar. Todos los días hacerse el hábito de caminar una vez al día. Si no le gusta caminar, que baile. Bailar 1 hora diaria hasta que esté haciendo un buen ejercicio y con eso asegurado de que sus huesos van a estar perfectos y no van a estar. El ejercicio es muy bueno para evitar este tipo de complicación que normalmente, claro que es algo anormal, sino que siempre se va a producir en las mujeres que han dejado de menstruar. Y esta es la forma que podemos evitar para que esto no suceda, ¿no? Ser un hábito del ejercicio. Hay algo que es malo, que lamentablemente no ayuda a poder, un ejercicio que es muy bueno para las personas mayores, pero que no ayuda con esto de la osteoporosis, que es la natación. Tiene que caminar, la natación no sirve. Por el tipo de ejercicio, por esta situación de que es diferente, no ayuda a la osteoporosis, la natación. Bueno, entonces, nosotros vemos ahora el otro tipo de osificación. Hemos hecho un recuerdo que yo estoy segura que les va a servir ahí en su casa. Van a decir a su mamá flojonaza que no quiere caminar, a caminar. Si no, vas a tener osteoporosis. El otro tipo es la osificación endocondral o indirecta, donde también tenemos un tejido mesenquimal que en este caso no se diferencia a osteoblastos, sino a condroblastos. Y estos condroblastos van a dar origen a nuevas células condroblásticas y después a condrocitos, pero antes de ello van a empezar a eliminar una sustancia intercelular muy importante, firme, y donde también va a empezar a quedar atrapadas algunas células que se van a convertir en condrocitos. Estos condrocitos van quedando atrapados en la parte central y en la parte periférica, moldeando el cartílago. Moldeando el cartílago se encontrarán los condroblastos y externamente se formará el pericondrio. Entonces, este moldeado cartilaginoso justamente ya le está dando forma al hueso, que es la conformación de la forma de los huesos largos, que hemos estudiado también en histología. Y cuando esto sucede, esta organización de las células cartilaginosas van a empezar a organizarse de tal forma que habían visto ustedes las diferentes capitas de la formación ósea con la capa seriada, donde hay una línea de erosión, la línea directriz, que va a iniciar con esta sustancia, este compuesto de esta matriz, se va a empezar ya a transformar en un compuesto que va a calcificarse. Entonces, la calcificación empieza en la parte central del hueso, donde en los extremos sigue sucediendo el crecimiento. Mientras hayan células de condrocitos y condroblásticas, el hueso, o esta formación predecesora a la formación de hueso, va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo y va a seguir creciendo, pero en un momento del crecimiento, ya incluso en las epífisis, empieza ya a haber también calcificación. Estas partes ya empiezan a calcificarse en los extremos para conformar ya una estructura más firme en la estructura del hueso. Pero en ambos extremos, por debajo de las epífisis, entre las epífisis y las diáfisis, sigue manteniéndose la presencia de este cartílago, que sería esta parte de aquí. A esto nosotros le vamos a llamar la presencia del cartílago de crecimiento. Este es el que se va a seguir manteniendo y va a seguir creciendo. O sea, cuando el niño nace, no es una estructura blandita, toda así que se
se nos resbala por las manos porque está todo blando, no hay algo firme. No, cuando el niño nace ya tiene una estructura firme en algunas partes de su cabeza, de sus huesitos, de sus brazos, sus miembros, ya hay hueso calcificado. Claro que hay extremos donde existe este cartílago de crecimiento. Entonces, la osificación se inicia intrauterinamente y va a continuar creciendo. El niño nace con 50 centímetros de longitud y no se va a quedar de ese tamaño porque va a seguir creciendo. Hablo de lo que es normal. Va a seguir creciendo, 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 creciendo. Y entonces, en este crecimiento que va a determinar, si ustedes saben muy bien, que los varones crecen hasta los 25 años. Claro que hay etapas donde crecen muchísimo más, que generalmente es 17, 18, 19 años. Dispararse enormemente. Hay algunos más tempranamente, pero ese es el tiempo que se estiran más y van a seguir creciendo. En cambio, las mujeres crecemos bien, muy bien, hasta el punto que llega la menarquia. Después de la menarquia, el crecimiento puede ser unos cuantos centímetros más. Excepcionalmente habrán algunas chicas que puedan crecer mucho más, pero lo común es que crezcan unos 3, 4 centímetros más después de aquella talla que alcanzaron hasta la menarquia, ¿no? Entonces, esto es importante conocer y saber, porque a veces hay mujeres que son pequeñas y hay la preocupación de los papás de por qué no crece mi hijita, más aún si los papás tienen tallas normales, o sea, tallas no de pequeños. Entonces, esto es preocupante, tanto a veces para los papás como para las mamás, tanto para los varoncitos como para las niñas, ¿no? Hay unas etapas que donde la mujer crece, desde que puedan tener la misma edad, la mujer crece mucho más rápido que el varón. Le lleva a la niña de 12 años, le lleva hasta 2 cabezas al niño de 12 años, ¿no? Entonces, eso a veces es preocupante para los papás y quieren saber qué está pasando, qué puede hacer. Una situación bien importante que ustedes deben recordar siempre es que antes de la menarquia, 2 años antes de la menarquia, o sea, la primera menstruación, a la niña le aparecen unos botoncitos, son como unos botoncitos, como unas moneditas planitas, debajo exactamente del pezón, y que es muy doloroso. Entonces, muchas veces en la consulta de la mamá al médico, porque la niña le dice, mamá, me duele acá, y cuando la mamá le toca, encuentra este bultito ahí, ¿no? Y alarmada va, a veces la mamá ni recuerda que ella lo tuvo igual cuando fue chica, se olvidó. Entonces lleva asustada al médico a su niña, el médico evalúa y dice, no, este es el botón mamario, y significa que la aparición de él circunscribe casi en una forma, en promedio general, que a los 2 años de esa aparición, esa niña va a presentar su primera menarquia. Y entonces tiene 2 años para crecer, 2 años para crecer, y está pequeña, no está muy grande. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primera cosa que ustedes deben recordar, porque yo estoy segura que la doctora Ada o alguien se los ha mencionado, que la hormona del crecimiento se libera más en el sueño. Pero no un sueño de 2 horas, no un sueño de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana, no. El horario ideal de liberación de la hormona del crecimiento, pero con un sueño profundo, más o menos es entre las 10 y las 12 y la 1 de la mañana, en este lapso de tiempo. Entonces, para que uno alcance ese sueño tan profundo, necesariamente ha debido empezar a dormir a las 8 de la noche. Y le pregunta, ¿y este niño a qué hora duerme? Él termina de hacer sus tareas a las 8 y después se ve con la televisión. Yo cuando me he levantado al baño a las 2 de la noche, la luz de su cuarto está encendida. Mal, muy mal. Ese niño va a tener que empezar a dormir a las 8 de la noche. Y miren, increíblemente empieza a crecer. Podemos sumar otras cosas, por ejemplo, la ingesta de zinc, la ingesta de catapresán, que es una pastilla para la alta, pero hoy en día casi ya no se vende esa pastillita. No me acuerdo si es catapresán. Ya me confundí. Creo que sí es. Pero es una pastillita para la presión alta que ya no se usa. O otra cosa que se le puede dar también es vitaminas y que coma bien y que haga ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios? Fútbol no. Fútbol hace chatos. Básquetbol, natación, ¿no? Entonces, esas cosas pueden favorecer a que de pronto el niño empiece a crecer. Pero
Pero hay situaciones que no, que pese a todo lo que se puede hacer o simplemente no lo cumple. Lo más factible es que no lo cumplió. Entonces es necesario el uso de hormona del crecimiento, con un buen estudio anamnésico de la familia, si es que ha habido cáncer o no previamente, si es que hay diabetes o no, si es que hay alguien en la familia. Entonces eso no puede usarse. Y cuando se llega a usar, se tiene un control casi semanal de análisis de sangre para evaluar todo esto, y que sí, cuando se está haciendo todo este control, se está usando la hormona, el crecimiento es perfecto. Siempre y cuando esto, entonces vamos a hacer un cuadro grave que se llama, Acromegalia. Acromegalia. ¿Cómo te llamas? Cintia Fernández. Muy bien, Cintia. Acromegalia. Empiezan a crecer partes blandas. Entonces hay que hacer toda una evaluación perfecta para lograr que ese niño o niña puedan crecer y adquirir un tamaño normal. ¿Cómo se forma la columna vertebral? Y hemos dicho que el esclerótomo era el responsable de la formación de ella, ¿verdad? Entonces, este esclerótomo de un lado y del otro lado se aproximan en la línea para formar la vértebra. ¿Y esta vértebra cómo se forma? Bien, este es un somita, este es otro somita, incluido su músculo. Ellos, sobre todo a nivel de la parte muscular, aparecen estos vasos que se llaman las arterias intersegmentarias. Recuerden que la aorta, son dos aortas, que luego se fusionan y forman una sola. Pero cuando todavía están en su formación de solo una aorta, o sea, solo dos, mejor dicho, independiente, ya emergen muchos vasitos, muchos. Entonces, si yo agarrase una aorta, la liberase, la disecase en ese momento y la mirase, vería un tubo con múltiples emergencias. Unas emergencias dorsales, dos laterales y una ventral, pero aquí, o sea, separadas. Diríamos, cada 2 centímetros igualito, cada 2 centímetros igualito. O sea, 4 vasos que le salen de cada aorta cada 2 centímetros. Imagínense, parecería un 100 pies con patas por todos lados, si yo disecase. Entonces, luego se fusionan esas aortas y en la fusión generalmente desaparecen las laterales internas, pero se mantienen las externas. Y también las anteriores, en algunos casos, fusionan y forman un solo vaso. Por ejemplo, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior, que es un solo vaso. Las demás pueden desaparecer. Las laterales que han quedado, también algunas desaparecen, muchas desaparecen y otras se mantienen. Por ejemplo, arterias renales o gonadales o de las suprarrenales. Entonces, aparecen. Las dorsales se mantienen así solitas, no se juntan, sino se mantienen para irrigar la parte dorsal de las estructuras que están en la parte posterior. Entonces aquí nosotros tenemos justamente estas intersegmentarias dorsales. ¿Qué sucede con este esclerótomo? Este esclerótomo se va a partir por la mitad. La mitad se va a ir para abajo y la de abajo, la otra mitad, se va a venir para arriba. Y se junta. Al juntarse y formar ya una parte de la vértebra, al juntarse, los musculitos que estaban a los lados ahora están cerrando este espacio. La arteria intersegmentaria está parando frente a lo que va a formar el vértebra, igualmente de este lado. Al centro está la notocorda, fíjense. Y luego ahora hay un desplazamiento de los cuerpos hacia la línea central. Rompen a la notocorda y se fusionan, quedando atrapadas las notocordas en estos espacios que se forman por la separación. Y este espacio es invadido por el tejido mesodérmico para formar el disco intervertebral con la fibrosa, quedando atrapada en el centro la notocorda, formando el núcleo pulposo del disco intervertebral. Estos musculitos que han crecido, parte de los que ya hemos estudiado anteriormente, como que cierran estos espacios. El tejido conectivo va a cerrar este espacio formando unas cápsulas para que revisten este disco intervertebral. Esto lo han visto ustedes en anatomía. Y entonces tenemos a esta porciones de esclerótomo que han sido 4
porciones que forman en realidad el cuerpo de la vértebra. Y de esa manera se forman las vértebras en forma definitiva. Lo mismo, miren el disco intervertebral con su núcleo pulposo en la parte central. Esta es la huella de lo que era la notocorda y aquí el aporte tanto del segmento superior como para formar ya en definitiva a la vértebra. Entonces esta vértebra que se ha formado inicialmente del esclerótomo solo forma esto. Estábamos viendo en su división, en lo que realmente estábamos observando en las láminas previas, como que estábamos explicando esta parte, pero no solo se forma eso, sino se forman los arcos neurales, se forman las apófisis transversas y aquí atrás se fusionan para formar las apófisis espinosas. Y además este esclerótomo migra hacia la parte anterior para formar lo que van a ser las costillas. Algunos libros dicen que las costillas se forman del mesodermo somatopleurico también. Yo les digo, porque también lo dicen otros autores, que el esclerótomo es responsable de la formación de las costillas. Entonces, las vértebras definitivas, ya como vértebras, se van a formar por aporte de los esclerótomos. El esclerótomo occipital cuarto, más la parte superior del esclerótomo C1, la base del occipital. El C1 y C2, el atlas, C2, C3, el axis, y así sucesivamente todas las demás vértebras de la parte. En relación a las extremidades superiores, la estructura ósea ya había mencionado que es una división del mesénquima alojado dentro del mesodermo somatopleurico que tiene el potencial, en este caso, de diferenciarse en los condroblastos que formarán el molde cartilaginoso para que luego se produzca la osificación endocondral en la formación de la estructura ósea de los miembros superiores y lo mismo sucede con los miembros inferiores. El esternón se forman dos bandas mesenquimatosas independientes. Aquí no es que es extensión del esclerótomo, no, solo termina eso en las costillas. Entonces estas dos bandas que se ubican aquí adelante, totalmente separadas, y además otros condensados de cartílago también en la parte superior. Estos luego se van a fusionar, estos cartílagos independientes que se formaron aquí, van a formar lo que va a ser el manubrio del esternón, y luego empiezan a juntarse una unión que empieza en la parte más cefálica hacia la parte caudal. Se cierra como un cierre para formar ya en forma definitiva el hueso del esternón y en la parte más caudal formar la apéndice sifoides. Algunas veces en esta formación esto no llega a cerrarse y esto queda abierto. Lo vamos a estudiar en la parte de los casos clínicos. Esta manifestación se evidencia en algunos casos en los recién nacidos. Y entonces, como les mencioné hace un momento, les decía, fíjense, no es que el bebé nace y es una mala agua que se nos escapa entre las manos, no. Simplemente que ya es una estructura firme, en algunos lugares ya con huesos osificados, maxilar, mandibular, frontal inicio, ya están los cartílagos, pero ya están osificándose, fíjense, y progresivamente se van osificando en la etapa fetal que ya se formaron, se van osificando, lo que está de color más oscuro significa que se prosigue con la osificación, hasta fíjense en las falanges distales, está habiendo osificación, y entonces, al momento de nacer, el niño es firme, ¿no? O sea, no es una cosa blandita. Decía, ¿hay presencia de cartílagos de crecimiento? Claro que sí. ¿No hay consolidación de los huesos planos? Claro que sí, porque de esa manera ese niño que a 50 centímetros al nacer va a seguir creciendo, y hemos hablado tanto sobre crecimiento, va a seguir creciendo, 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 hasta que se consoliden las uniones, o sea, se osifica todo, o hasta que se acaben los cartílagos, ¿no? De crecimiento. Ya no hay posibilidad de crecimiento. Pero he visto una película, doctora, donde para hacer crecer cortan los fémures. Es verdad. Cortan el fémur a la mitad, separan, o sea, cortan y las partes blandas las separan,
ponen tensores que jalan la pierna para arriba y la pierna para abajo, y el hueso, que supuestamente es como una fractura, el tejido óseo crece hasta que se encuentra con el otro tejido óseo. Es increíble. Es así como se consolidan las fracturas. Huesos terriblemente rotos, partidos por todo lado, les ponen un clavo y de pronto el hueso va creciendo, cerrando esa ruptura. Y eso se ha visto, o sea, y de verdad no es algo que sea tan grato, pero suelen hacer este tipo de procedimientos. Entonces, por ejemplo, separan, eso puede crecer unos 5 centímetros de unión y hace que la persona pueda crecer. Suele suceder, pero bueno, los locos. Bueno, entonces, como resultado de anormalidades en el crecimiento pueden surgir, por ejemplo, la ausencia de un miembro superior o el acortamiento del miembro superior, donde aparentemente solo había húmero y no hay, y en la parte más distal, la formación de una manito incipiente, ¿no? Esto se llama amelia, esto se llama focomelia. Además hay otra que se llama meromelia, donde aquí es como un muñón, no hay esta manito, sino aquí termina como un pequeño muñón. Entonces eso se llama meromelia. ¿Y a qué se debe esto? En un tiempo se debió al uso de una medicación que se llamaba talidomida. Esta talidomida se usa para aliviar toda la sintomatología de la hiperemesis gravídica. ¿Qué es esto? Las náuseas y los vómitos que presentan las mujeres, ¿no? Es tan terrible que es totalmente desagradable despertar y que tiene ganas de vomitar, muy feo. Cuando apareció esta medicación, pues todas las mujeres quedaron maravilladas porque esa sintomatología desapareció completamente. Pero al nacer los productos en esa época donde se usó esta medicación, nacieron muchos niños con estos problemas del desarrollo de los miembros. Inmediatamente se hizo un estudio epidemiológico, se determinó cuál era la causa de que tantos niños hubiesen nacido en ese tiempo con estas malformaciones. Y se llegó a la conclusión que quien había originado eso fue el uso de la talidomida. E inmediatamente se suspendió su uso para el resto hasta el día de hoy. Estoy hablándoles de esto de muchos años, 20 años atrás, donde sucedió esto. Pero esta droga sigue usándose, no en mujeres gestantes, pero sí en personas en tratamientos del cáncer, donde se ha visto que tiene buenos resultados. El niño sirinoide, donde en el crecimiento de los miembros nace fusionado, no están independientes, se fusionaron al principio y tiene consecuencias bastante graves, no tanto por esto, sino porque hay un problema en la emergencia tanto de la uretra como del recto o de la vagina, si es una niña, ¿no? Entonces, esto trae complicaciones muy graves, porque no solamente aquí debe haber un problema neurológico para la movilidad incluso, sino que complica estas emergencias de que se presenten una niña hace unos años en Lima que la operaron, sobrevivió un tiempo, muy linda la niña, pero se complicó con infecciones urinarias, justamente por lo que les estoy mencionando, y entonces la niña hizo insuficiencia renal crónica, que es la complicación a infecciones urinarias repetidas, estuvo siendo dializada, incluso le llegaron a separar los miembros inferiores, pero ya murió no hace mucho tiempo. Otro problema que se presenta es el pie sambo, generalmente por una disminución del líquido amniótico. Hay un olivo. Sí, se le Sí, escucha, doctora. Sí se le escucha, doctora, tranquila. ¿Me estaban escuchando? Sí, todo el tiempo que me preguntaban. Sí. Ay, no les creo, porque ellos
que me pasaba. Bueno. Ya tengo activado mi celular. Yo dije, voy a continuar, ya me falta poquito. Entonces, cuando hay un contenido de líquido amniótico disminuido, el líquido permite no solamente la amortiguación, sino la movilidad de todas sus manitos, sus piecitos, su cara, su nariz que se conformen bien. Pero cuando hay una disminución, la nariz, por ejemplo, queda achatada porque está pegada a las paredes del útero, y el útero no es que esté libre, está pegada también a la pelvis, por ejemplo, a los huesos. O que este piecito esté doblado, entonces el niño nace así, hay que hacer múltiples cirugías para poder corregir la posición y el niño vuelve a ser normal, si es que no tiene además otros tipos de complicaciones agregadas, ¿no? Otras malformaciones. La sindactilia, los deditos nacen juntos. La escoliosis, por alteraciones en la formación de estos 4 componentes de la columna vertebral, que en un lado no hayan desarrollado bien, que esté como una cuña, entonces altera esta posición normal de la columna vertebral. Y además puede ser que, vamos a discutirlo en unos casos, la cifosis o la lordosis también, ¿no? Por alteraciones justo, ustedes me van a explicar ahí qué pasó aquí, por qué se ha producido la escoliosis. Igual en los otros casos. Fíjense, miren cómo los dedos toditos pegados, luego de la cirugía, pueden ser separados. Lo importante es que la mano esté bien separadita. Los pies no hay problema. Bueno, no es una función importante, ¿no? Salvo que dificulte pisar bien o que no esté bien. Pero las manos sí son muy importantes. La polidactilia, más de 5 dedos. Aquí hay otra sindactilia, miren. Y la braquidactilia, que son dedos pequeños. Aquí no hubo un desarrollo perfecto de los huesos de la calota y que deja expuesta la masa cerebral hacia el exterior, ¿no? Aquí es imposible la supervivencia porque generalmente no solo es estructura ósea la que está mal, sino también un mal desarrollo de la masa cerebral. Por ejemplo, hay anencéfalo, o sea, no ha desarrollado la masa cerebral. La espina bífida no se formó, no se juntaron las apófisis espinosas, y esto siempre va a estar asociada a alteraciones también del sistema nervioso central, como meningocele, meningoencefalocele, es decir, varias que también lo vamos a estudiar en los casos clínicos. La tortícolis congénita, esta es una iatrogenia. ¿Qué significa iatrogenia? Significa cuando nosotros los médicos somos los culpables de que se desarrolle algo mal en nuestros pacientes. Obviamente la iatrogenia es el resultado de un mal conocimiento, de una mala preparación, de un alumno de medicina que no estudió bien, es culpable de desarrollar una iatrogenia. Y en este caso se está relacionada a este niño. El niño, cuando la cabecita va saliendo por la vagina de la mujer, lo único que nosotros hacemos es sostener que ese niño no se vaya a caer al balde que está puesto ahí, debajo de la mesa ginecológica, donde está fluyendo el líquido amniótico, la sangre, etc. Nada más, estamos sosteniendo la cabecita. Él solito va acomodado. Podemos ayudarle sabiendo cómo son estos giros que normalmente hace el niño de su cabecita del hombro para salir. Podemos ayudarle un poquito. Pero cuando empezamos a tirar de esa cabeza, lo que podemos provocar es dañar al músculo esternocleidomastoideo. Podemos una desgarradura en el músculo. Y el niño nace y llora, este niño lloró. ¿Cómo no va a ser llorón si le está doliendo? Pues el cuello le debe estar doliendo. Al final, como los niñitos casi no se distingue cuello, porque sus cabecitas generalmente están pegadas a sus hombros, ni siquiera se percatan de que por ahí hay un moretón, un hematoma que se ha producido. Ni siquiera se dan cuenta. Y luego, progresivamente, ese músculo que ha sido desgarrado empieza a fibrosarse. Y como resultado de la fibrosis, hace que la cabeza esté puesta, o sea, con este movimiento, mira, se hace un lado de este pobre niñito, ¿no? Si se viese el cuellito, si se hubiera hecho un examen bien hecho, probablemente se hubiera encontrado ese hematoma y el niño hubiese sido sometido a todo este tratamiento que reciben los futbolistas cuando se ha producido un desgarro muscular y que luego el futbolista sigue jugando perfectamente bien, ¿no? Pero cuando ya pasa el tiempo ya hay fibrosis.
en una posición anormal y deja esta tortícolis congénita. La acondroplasia, que se traduce por un crecimiento anormal, pequeño de ese niño, que sabemos que se puede dar por problemas genéticos o también por mutaciones, porque hay padres que son absolutamente normales con toda su progenie normal y que sin embargo pueden tener un hijo acondroplásico. Y aquí lo que ha sucedido es una mutación. Y en esos casos, estos niños, cuando ya son mayores y tienen su pareja y se casan, incluso de repente con otra mujer acondroplásica, pero que también no tenía ningún antecedente, puede tener hijos normales. Pueden tener hijos normales, me refiero a tamaños normales. No quiero decir que lo único malo que tiene este niño es que no ha crecido, porque todo el resto de funcionamiento de órganos, de mentalidad, es totalmente normal, ¿no? Esa es la acondroplasia. Bueno, hemos terminado. Si tienen alguna preguntita. Doctora, disculpe. Una pregunta. Sí. En el caso de que no se cierre, no se junte por completo mis dos partes del esternón, ¿sí o sí se le va a salir el corazoncito a mi bebé? ¿O puede quedarse adentro? No, no se sale. Se queda, o sea, está allí. Se ve, se siente, o sea, la piel está cubriendo todo esto, no es que esté abierto, la piel está cubriendo, se ve claramente el latido del corazón, hasta ahí, ploc, ploc, sintiéndose el latido. Y recuerden que la parrilla costal es una estructura que protege órganos que son muy de mucho cuidado, que es pulmón y corazón, ¿no? Entonces tampoco es que le voy a jalar el esternón y le voy a amarrar ahí para que cierre, ya no, ya está en ese espacio, está acomodado el corazón y acomodado los pulmones. Puedo provocar una insuficiencia respiratoria o algo. Entonces lo que se hace para proteger ese pulmón y ese corazón es, se colocan placas de platino en esa parte, debajo de la piel, ¿no? Se hace una cirugía y se coloca ahí una plaquita para proteger a ese corazón y a ese pulmón que está debajo de él. Si ya no hay forma. O también hay, por ejemplo, el tórax en quilla. Ustedes han visto la quilla de la gallina, han visto cómo es su tórax, con una cosa aquí en punta. Es una normalidad también, que a veces tiene que quedar así, ¿no? Pero por estética puede el cirujano hacer alguna corrección, más por estética que por lo que más importa es funcionamiento, que no haya algún problema en el funcionamiento. Doctora, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Sí, doctora. Tenía entendido que la acromegalia se daba ya en personas adultas, incluso en la tercera edad, que su crecimiento ya había sido detenido. Y en los niños, cuando hay más hormona de crecimiento, simplemente se produce gigantismo. ¿Puede producirse acromegalia en niños? Así es. O sea, si es que el niño tiene cartílago del crecimiento, la hormona del crecimiento que se puede dar, no necesariamente por adición. En este caso estamos hablando de adicionar hormona del crecimiento porque el niño está pequeño. Pero puede haber tumoraciones a nivel de la glándula hipófisis que liberen gran cantidad de hormona del crecimiento. Y si ese niño tiene cartílago del crecimiento, ese niño va a seguir creciendo y va a tener lo que es el gigantismo. Y puede haber, cuando ya uno es adulto, ya completó su tratamiento, ya su crecimiento, ya es una persona adulta, puede haber también la presencia de estos tumores a nivel de la glándula hipófisis que produzcan esta hormona del crecimiento. Y entonces el resultado va a ser la acromegalia, ¿no? Esto ya es algo normal. Entonces por eso les decía hace un momento, ¿y qué sucedería si yo le doy hormona del crecimiento a un niño que ya no tiene cartílago de crecimiento? Entonces creo que Cintia Fernández o alguien me dijo acromegalia, ¿no? Entonces, cuando hay cartílago de crecimiento, va a producir gigantismo. Claro, si nosotros estuviésemos adicionando la hormona externamente, no le vamos a dar pues hormona del crecimiento cuando ya alcanzó su tamaño, vamos a seguir dándole. Tiene todavía cartílago de crecimiento, pero le vamos a seguir, queremos que crezca, que se meta a 2 metros. No, el médico que está tratando jamás lo va a hacer así. Él va a ver, esta persona, tienes un varón
que con 1,70 ya está bien. Ese niño medía 1,50 o 1,45. Que alcance a 1,70 es suficiente. Hasta acá paramos el tratamiento y este niño ya no sigue creciendo. Aún tenga todavía cartílago de crecimiento, tal vez crecerá un par de centímetros más. Pero ¿por qué no creció? Porque probablemente no tenía una muy buena producción de hormona del crecimiento. ¿Le hemos ayudado a crecer? Sí, pero a crecer normal, no a que crezca como un gigante, ¿no? Entonces ya no se adiciona la hormona, se quita la hormona y probablemente ese niñito, si todavía tenía algo de cartílago, podrá crecer un par de centímetros más, pero ya no como cuando creció con la adición de la hormona, ¿no? Pero sí, cuando uno ya vemos muchos casos que se presentan y a veces es justamente este crecimiento de la mano que el paciente ni siquiera se da cuenta. De repente se ve que su mano está creciendo o que su cara está media extraña. A veces ni ellos mismos se dan cuenta, sino es la gente que está en su entorno y dice, tus labios están gruesos, tenía los labios más delgados. Sí, y él no siente nada, ¿eh? De pronto no siente nada. Simplemente, ¿qué es esto que está creciéndole? Y al principio, ¿no? Porque después ya hay otro tipo de manifestaciones. Entonces, acude al médico. Los médicos, cuando ustedes culminen su carrera, somos terriblemente observadores. O sea, nosotros vemos y empezamos a encontrar algo anormal en las personas. O sea, a veces cometemos el error de seguir mirando insistentemente y nos ganamos hasta una molestia a la persona que se siente mirada. Porque hay algo que estamos viendo, estamos observando de sus ojos, estamos observando su nariz, estamos observando y estamos diciendo, esta persona se ha hecho cirugía plástica en la nariz porque allá yo veo algo que está sobresaliendo, allá se ha hecho esto, o sea, estamos mirando, está cojeando, somos tremendamente observadores. O sea, cuando ustedes van adquiriendo más y más conocimiento, van diferenciando lo normal de lo anormal o de lo que no está dentro del parámetro normal. Entonces, el médico apenas lo ve, ya está. Ni siquiera le ha dicho, doctor, mire, yo estoy sintiendo esto. No, porque ya los rasgos se van dando. Es como cuando vemos un niñito que tiene recién nacido, ¿eh? Está naciendo y de solo mirar algo en su faz, que a veces casi todos los niños son iguales, decimos, este niño tiene síndrome de Down. O sea, de primera vista, apenas sacó la cabeza por la vagina, si es un parto normal, ya nos damos cuenta. Somos muy observadores. Y eso se adquiere con el conocimiento que vamos teniendo a lo largo, ustedes de su formación y nosotros a lo largo ya de desarrollar la carrera, ¿no? Entonces, él se da cuenta. No necesita que el médico le diga o que el paciente le diga, ese señor ya tiene indicios de acromegalia, ya se le dará el tratamiento necesario para evitar que siga creciendo sus órganos, que no solamente es partes blandas, sino también otros órganos internos que afectan incluso muchas veces el funcionamiento cardíaco. ¿Alguna otra preguntita? Doctora, disculpe, se supone que el hueso sea esponjoso también permite el crecimiento. Entonces, en el MUR dice que la placa del cartílago de la epífisis se convierte en hueso esponjoso. ¿No se supone que debería seguir creciendo? O sea, digamos, en el caso en que tome hormona de crecimiento, como usted dice, si ya no tengo cartílago, ya no crezco y me pasan anormalidades. Pero ¿por qué no puedo seguir creciendo si todavía tengo hueso esponjoso en mis huesos? Pero el que sea hueso esponjoso no significa que tenga que seguir creciendo. Lo que hace que crezca es esto es que sea que tú dices porque si todavía hay osteoblastos, ¿verdad? Sí, doctora. Porque todavía hay osteoblastos. Y mira, hay osteoblastos, no solamente ahí, sino también hay osteoblastos en los huesos largos. En todo lado hay osteoblastos. Pero ya es otro tipo de influencia en la formación del crecimiento. Ya no puede crecer. Ya no hay una orden de que esa célula tenga que crecer para crecer. Ya no existe. Se acabó. Y si es que es tan poquita estas células que se estimulan en su crecimiento, no para crecer, sino cuando empiezan a rellenar espacios de una conformación que fue fracturada por alguna situación que falte hueso para que sea rellenado. Pero no crece ya. O sea, ya no hay esa posibilidad genéticamente de que pueda seguir creciendo. Aquí hay una orden de que ya no exista eso.
Acuérdate que cuando hablábamos de genes, estos están involucrados para crecer, para no crecer, hasta cuándo va a crecer. Todo eso es una orden de orientación genética. Entonces ya no va a crecer. Por eso es que, y decimos, pero ¿por qué ese niño no crece si tiene su cartílago de crecimiento? Porque genéticamente está establecido así. Porque cuando viene la mamá a veces, señor, dice, doctor, mi hijito no está creciendo. Y el doctor la mira a la señora, y la ve que es chiquita. Y le dice, ¿y su esposo? ¿De qué tamaño es su esposo? Bueno, me lleva una cabeza. La señora mide 1,50. Una cabeza, el papá mide 1,60. Entonces le dice, y lo mira al chiquito, que está ya del tamaño de la mamá. Le dice, señora, ¿cómo quiere que crezca? Si usted es chiquita y su esposo es chiquito, ¿a dónde va a crecer? Genéticamente, él no puede crecer más, porque sus genes dicen que crece hasta ese tamaño. Entonces, si todavía tiene cartílago de crecimiento, el doctor le va a dar las opciones, le va a decir esto, ¿no? Mire, puede tomar zinc, puede dormir más temprano, pero genéticamente su hijo no va a crecer mucho más, porque eso está establecido en sus genes. Pero podemos hacer algo diferente. Le toma la radiografía, efectivamente todavía hay cartílago de crecimiento en sus muñecas, que ya los radiólogos tienen cuadros establecidos. ¿Cuánto de cartílago de crecimiento hay que se mide en milímetros? ¿Cuántos centímetros más va a crecer? Así, hay relación. El informe incluso tiene tanto posibilidad de crecimiento, tantos centímetros. Así lo informa. Y entonces le dice, mire, hay cartílago de crecimiento. Lo que podemos hacer en el caso de su hijito, para que usted quiere que crezca más, le podemos dar hormona del crecimiento. Estamos adicionando una hormona que no está dentro de sus genes. Vamos aplicando un componente externo que sí va a permitir que crezca. Pero si dejamos simplemente a ese niño que crezca, no va a ser. Si yo tengo una señora que tiene un tamaño normal y su hijo es pequeño, entonces sí, probablemente ni siquiera necesite hormona del crecimiento. Solo haciendo que duerma temprano, que haga ejercicios, que tome zinc, ese niño va a empezar a crecer. Porque genéticamente está establecido eso. Pero en el otro caso, pero claro, hay situaciones donde incluso la mamá es de tamaño normal, el papá también, y el chiquito está muy pequeño. Entonces, en esos casos, que de primera instancia ese médico no le da hormona del crecimiento. Ojo, empieza a darle lo que dormir temprano, sin comer bien, hacer ejercicios, y va evaluando a este niño. Si el niño, a pesar de ello, que supuestamente está haciéndolo bien, no crece, entonces ya esa es otra situación donde él sí va a recomendar que se use hormona del crecimiento. O sea, la genética es fundamental para el crecimiento en este caso que estamos hablando del crecimiento de miembros superiores, de tamaño, de talla, es importante eso, ¿no? O sea, es difícil que una mamá chiquita y un papá chiquito tengan un hijo alto. Es casi imposible. Mamá mide 1,55, papá mide 1,60 y tiene un hijo 1,80. A ver, vamos a investigar. El abuelo, no, todos eran chiquititos. Ese chico no es hijo de ellos. ¿Les cambiaron al momento del parto o algo pasó? Es imposible, bien difícil, raro, extraño, que de un promedio de 1,55 esté saliendo un niño de 1,80 a 1,90. Es imposible. ¿Dónde está la genética de los antecedentes? Yo dudaría, ¿no? Yo dudaría. Como que sale un hijo de color de ojos celestes hermosos, la mamá negro, el papá negro, todos negros, negros por aquí, negros por allá, negros, los papás. ¿De dónde salió ese ojo azul? Tú has estudiado en biología celular y genética todo lo que la doctora Ada les explicaba. ¿Es factible? ¿Sería factible que nazca un hijo con unos ojos celestes preciosísimos, de mamá y papá de ojos negros? Toda la progenie de papá, ojos negros, toda la progenie de mamá, ojos negros. No hay, no existe. Tío, abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, nunca hubo ojos verdes. ¿Es posible que pueda salir así? Probablemente no, ¿verdad? Medio raro está eso. Entonces la genética es importante en todo. En todo. Esa información que se está trayendo en esos cromosomas del varón y la mujer está estableciendo ya muchas cosas en cuanto al desarrollo de ese producto. Mucho.
Bien, Violet. Sí, doctora, gracias. Ya. Bueno, ahora sí creo que nos vamos. Niños, entonces, recordarles lo que les dije, revisen sus contraseñas para el examen. El examen práctico va a ser a las 10 y el examen teórico a las 11. Ambos tienen 10 preguntas. Ambas son secuenciales. Les voy a dar el tiempo suficiente para los cambios. A esa hora el internet circula facilísimo. Ya tengo experiencia de todo el semestre anterior, así que no hay problema. Lo que sí quiero es que revisen sus contraseñas, sus usuarios. No estén esperando al momento del examen para recién ingresar y después decirme que se han olvidado la contraseña, que no se acuerdan. No, así es que no va a haber ninguna disculpa respecto a esto. Si tienen, si es que no va a suceder, yo estoy segura que no, hubiera algún problema de internet, las evidencias, la foto, si es posible un video que muestre su nombre ahí arribita, que muestre la hora y